Me presenté, yo soy Alberto Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia CAT. Jaime Farías informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias. Pero recordarán que el jueves pasado presentamos estos dos escenarios que son producto de un refinado trabajo de modelación matemática. Este en concreto es de un grupo mixto del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, pero tenemos más de 7 grupos académicos que coinciden con la misma perspectiva. Lo que se ve en la curva roja es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho las medidas de mitigación. Lo que se ve en la curva verde es lo que está pasando, y esto está derivado de la observación directa de los casos reales identificados en México. Por lo tanto, también en la siguiente podemos ver que tenemos otras características importantes a considerar. Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambian los contagios en el tiempo y en el territorio, cómo se expande geográficamente la epidemia. En esta tabla lo que se ve es un resumen del número de brotes activos que pueden ser identificados como brotes porque se puede rastrear o trazar los contagios. Habíamos dicho que desde la fase 2 en general se pierde la trazabilidad de los contagios porque empieza a haber una gran cantidad de casos, pero en algunas zonas del país, y aquí se muestran la mayoría de las entidades federativas, todavía hay una transmisión considerablemente reducida que nos permite identificar a los contagios en relación con los casos existentes. Esto lo que nos permite es reconocer la oportunidad de que en estas regiones o municipios de baja transmisión podamos continuar con las medidas de contención y no tener que aplicar medidas más extremas de reducción de la movilidad, como sí debe ocurrir y ha estado ocurriendo en las principales regiones urbanas. La siguiente se ve otra característica que es la dispersión territorial. Una segunda característica de la fase 3 de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica en un mapa cómo en las 4 regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos prácticamente los 1,000 casos en cada región, en algunos como la región centro, más de 4,000 casos. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de 1,000 casos, y estas son características importantes de la fase de ascenso rápido. La siguiente. Y por lo tanto, al Consejo de Salubridad General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las recomendaciones que hizo el grupo científico. Estas las conocen todos ustedes porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estos 3 elementos: el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión, y sí y solo si esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Pero además, aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente. Entonces, no solo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control de transmisión cercanos al 17 de mayo podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de
protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado en forma unánime por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones, y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. Las medidas de sana distancia son las mismas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero lo que ayer reflexionó y sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy clara las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal, que todo el mundo sabe es el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público, menos rigurosas que las dispuestas por la autoridad federal, pero las autoridades estatales, las autoridades sanitarias estatales, tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas, desde luego, sin afectar los derechos humanos, esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo, entonces es competencia de las autoridades estatales lograrlo. Entonces, básicamente es un replanteamiento del marco de competencias que está fundamentado en la Ley General de Salud para que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se cumplan, y la extensión de la misma hasta el 30 de mayo en términos generales, y la excepción de aquellos municipios que logren el buen control que podrían lograr a partir del 18 de mayo reinstalar sus actividades. Los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades. Deben suspender sus actividades para que las personas no tengan que concurrir al espacio laboral y, donde es posible, hagan trabajo en casa, donde no es posible, quedan suspendidas las actividades laborales. La segunda, desde luego, que es competencia del Sistema Educativo Nacional, la suspensión temporal de las actividades presenciales en el sistema educativo, que lo acaba de explicar el secretario Moctezuma Barragán, y finalmente la interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público, todo el espacio público, cines, teatros, parques, plazas, playas, que ninguna congregación pública pueda ocurrir para que sea un mecanismo efectivo de sana distancia. Otra vez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero no debemos pensar que cada modelo de país es intercambiable, cada país tiene su propia realidad social, económica, política, etcétera, y como señala también y enfatiza el presidente, cultural. Entonces, los distintos recursos con los que cuenta un pueblo y un país deben ser considerados. En el caso de México, el diseño de las medidas de seguridad sanitaria en esta acción extraordinaria, como pueden ustedes apreciar, está centrada en el tema de la actividad laboral. La disposición es: se suspenden
todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público, social y privado. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite el mecanismo más eficiente de alcanzar millones de personas fuera del espacio público, sin necesidad de utilizar a la fuerza pública. Es decir, las medidas no están centradas hacia el ciudadano, la ciudadana, sino hacia el elemento de carácter económico que les hace congregarse. Lo mismo la suspensión de las escuelas, temporal, porque nos permitió, y fue la medida más temprana, mi agradecimiento al secretario Moctezuma y al Sistema Nacional Educativo, porque nos permitió inmediatamente más de 15 millones de personas que quedaran fuera de la circulación. Y el tercer elemento, que es el del espacio público, con solo restringir las actividades programables, cines, teatros, museos, actividad turística, etcétera, también se logra suspender la movilidad en el espacio público. Es decir, al final del día, el ciudadano, la ciudadana, si no tiene que ir a trabajar, si no tiene que llevar a los hijos a la escuela, si no tiene que ir, no hay manera de que vaya a un museo, a un teatro, a un cine, a una actividad turística, no tiene a dónde ir. Y entonces solo puede ir a sus actividades esenciales, como adquirir alimentos, como asistir a alguien en necesidad, etcétera, etcétera, sin necesidad de ejercer la fuerza pública. Entonces, lo que usted pregunta sobre los gobiernos estatales, lo hemos reiterado y está planteado en la Ley General de Salud. Los gobiernos estatales son autoridad sanitaria y tienen la responsabilidad de hacer cumplir los elementos centrales de la estrategia definida por la Autoridad Sanitaria Federal, de hacerla cumplir en su territorio. Y no debemos caer en distractores, porque puede haber elementos que son muy visibles de coerción del ciudadano, cuando los elementos fundamentales para reducir masivamente la movilidad están en suspender, en hacer efectiva la suspensión de los elementos que hacen que la ciudadanía se movilice. Es decir, el enfoque no es en el ciudadano, el enfoque es en los elementos estructurales de la vida pública, trabajo, educación, recreación, etcétera, que hacen que el ciudadano se pueda o se tenga que movilizar. Gracias por preguntarlo. Ahorita, viendo las redes sociales, veo que incluso mandatarios estatales ya están con esta inquietud, la cual me parece completamente válida. Para que no haya dudas, lo explico con puntualización. El propósito de las medidas de mitigación, esto lo hemos dicho varias veces, desde antes del primer caso en México, el propósito de la mitigación no es la extinción de la epidemia, es la mitigación, como el nombre indica. Mitigar quiere decir reducir, mermar, atenuar, empequeñecer, no es extinguir la epidemia. Si pretendiéramos hacer medidas de control absoluto, tendríamos que mantener al país completamente congelado, lo cual evidentemente llevaría al colapso de la sociedad, aquí o en cualquier parte del mundo, o tendríamos que mantener las medidas de restricción hasta el 2022. No tiene sentido, ¿verdad? Hemos dicho una y otra vez que las medidas tienen que ser proporcionales al riesgo y considerando los efectos secundarios. Esto es lo mismo que pasa en medicina clínica, esto también sirve para visualizarlo. Pongamos un ejemplo hipotético: si necesitamos que una persona sea intervenida quirúrgicamente para quitarle el apéndice, por ejemplo, por poner una de las cirugías más comunes, si no operamos, la persona tiene un problema de que el apéndice se ulcera, se perfora y se causa una peritonitis, se causa sepsis y la persona se muere. No hay duda que tenemos que operar. Pero si la persona tiene alguna condición de riesgo, que puede ser tan simple como que no está en ayuno en las últimas 4 horas, o es una persona con otras enfermedades que le hacen tener riesgo de operarse, y lo hacemos de manera precipitada, sin tomar las precauciones, la intervención quirúrgica causa un daño también fatal,
poniendo los dos extremos de la perspectiva. Entonces uno tiene que encontrar el balance correcto entre hacer el bien con una intervención y minimizar los efectos secundarios. En este caso, los efectos secundarios también son de enorme interés público porque es la vida pública, la economía nacional, la economía social y en particular en un país donde desafortunadamente tenemos a la mitad de las personas viviendo al día porque hemos vivido por muchos años, décadas, en un modelo económico y social que ha concentrado la riqueza, no podemos cegarnos a que esa realidad existe. Y entonces tenemos que hacer las adaptaciones pertinentes. Por eso decía yo hace un rato que no debemos pensar que los modelos de actuación en salud pública se importan mecánica y acríticamente de otras partes del mundo que tienen realidades sociales, económicas muy diferentes. Entonces, concluyo. El acmé de la epidemia se ha proyectado, se ha hecho una predicción matemática de consenso de más de 7 grupos académicos que estaría alrededor de la segunda semana de mayo. Concretamente se ha predicho que entre el 8 al 10 de mayo. Sí y solo sí, no quiero dejar de reiterarlo, nos mantenemos con las medidas de restricción de la movilidad de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En un momento dado, si esas medidas no se cumplen correctamente en cada uno de los lugares donde tienen que cumplirse en el territorio nacional, y de aquí la importancia de la autoridad sanitaria estatal para hacer cumplir las medidas que son efectivas, no otras medidas accesorias que pueden ser muy visibles, pero poco efectivas, sino estas que ha dispuesto la autoridad sanitaria nacional. Entonces, si estas se cumplen, vamos a tener una reducción de los contagios, seguiremos teniendo contagios, seguiremos teniendo cada vez más contagios hasta llegar a ese punto máximo de la epidemia, pero la cantidad de contagios por día será menor a la que hubiéramos tenido si no se hicieran estas medidas o a la que tendríamos si las medidas se hacen incompletas, insuficientes o mal. Posterior al punto máximo, al acmé, al pico de la curva epidémica, seguiremos teniendo casos, pero ya en una tendencia decreciente. Y se ha hecho la predicción de que rumbo al final de junio tendremos cerca del 95% de los casos que se contempla ocurrirán. Entonces, si levantamos las medidas el 1 de junio en una forma ordenada, escalonada, que se dispondrá por parte de la autoridad sanitaria en colaboración con las secretarías del Trabajo y de Economía, empezaremos a tener el punto de balance donde se libere la actividad social y económica, se recupere, o se ayude a recuperar la vida pública, incluyendo la economía y la sociedad, mientras seguiremos teniendo epidemia, pero ya en una fase de declive. Esa es la lógica. Y financiera. Mañana hablamos más. Muchas gracias.